Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Altavoces o tipo de altavoz que le convendría, por ejemplo, muchísimo a un receptor cuadrafónico como este Marantz 4240 del catálogo de 1974. En la página Hi-Fi Engine van a conseguir el manual de servicio, el manual de propietario, el boletín de servicio, el catálogo de esta máquina, y dice que es de 1976, pero eso no es cierto, porque ya en 1976 el diseño del equipo por dentro era distinto. Este es un equipo del año 74, contemporáneo, por ejemplo, de máquinas como el 1030, el 1060 y el 1150 que yo les mostré en este mismo canal. Aparecen en la serie de videos los primeros amplificadores de estado sólido. ¿Por qué cuadrafónico? ¿Cuál era la ciencia de hacer un equipo de 4 canales? Ustedes saben que el sonido de alta fidelidad primero fue monofónico. Cuando salieron los Klipschorn, por ejemplo, no te vendían la pareja, te vendían una sola pieza. Y te vendían una sola pieza porque el sonido de alta fidelidad era en realidad monofónico. Luego apareció el sonido estéreo, que originalmente era para el cine, era una expansión para el cine y tenía por propósito permitirle a los espectadores seguir a los actores, que se supone que iban a caminar por el escenario como si estuviéramos en el teatro. Pero lo aprovechó más la música. Este es un equipo enorme. Luego el sonido estereofónico se quedó corto para el cine y apareció una versión de sonido de 4 canales que fue explotado después en 1970, y apareció un sonido de 4 canales diferente para la música. Este es un receiver cuadrafónico para música, pero puede ser perfectamente reciclado para sonido de cine con sonido envolvente. Sonido envolvente que ustedes pues conocerían como en los sistemas Dolby Surround Pro Logic y Dolby 5.1. Miren, esto es una curiosidad. Esta máquina permite la conexión de 8 altavoces, 4 parejas de altavoces. Ya vamos a ver qué trae, porque realmente es un equipo complicado y tiene un montón de cosas. Esta máquina puede ser perfectamente utilizada como un receptor estereofónico, es decir, una radio estereofónica con un amplificador integrado estereofónico. Y en ese caso les va a proporcionar unos 35, tal vez 40 vatios eficaces por canal. Pero en modo cuadrafónico proporciona solo 17 vatios. Es un equipo relativamente pequeño, pero 17 vatios son bastante porque lo pone a la altura de máquinas maravillosas como el Marantz 1030 y el Marantz 1060. El 1030 da 15 vatios por canal. Lo que sí van a necesitar con este equipo son unos altavoces que tengan por lo menos 91 decibeles watt metro, preferiblemente más, de tal manera de rendir la potencia que el equipo sea capaz de proporcionar. Por cierto, el 1030 y el 1060 que no les he podido mostrar en este canal son reconocidos por ser máquinas que funcionan muy bien, que son muy confiables y que suenan muy bonito. Pues les confirmo que el circuito de salida y el preamplificador de este receptor es el mismo circuito del 1015 y del 1030, así que van a conseguir ese mismo sonido. Si no pudieran conseguir el 1030 y el 1060, que son equipos caros, puede servirles perfectamente esta generación de receptores estereofónicos y cuadrafónicos, porque tienen la misma topología de potencia y ese sonido bonito y dulce valvular que tenían el 1030 y el 1060 de 1972. Esto sale en el 74, pero conserva el circuito. Como se darán cuenta, el panel de instrumentos es complicadísimo. Ya vamos a ver qué trae. Para oír música en estéreo con esta máquina conectamos un plato tocadiscos de toda la vida con un cartucho fonocaptor de toda la vida, o un open reel o un deck de cassette si ustedes tienen un deck de cassette estéreo, y él puede funcionar en estéreo. Pero para funcionar a 4 canales desde un disco long play, hay algunos poquitos discos de Louis Armstrong, hay algunos discos de Mike Oldfield, hay algunos discos de Pink Floyd, hay algunos discos de algunos otros artistas por el estilo que se interesaron en el sonido de 4 canales y nos ofrecen grabaciones cuadrafónicas. El sonido cuadrafónico es genial porque entonces el espectador, en vez de estar enfrente de la orquesta, está dentro de la orquesta rodeado por los instrumentos. Es una sensación completamente distinta.
No fue un éxito comercial, pero era una idea absolutamente genial. Para nuestro equipo tenemos este control de sintonía bonito de Marantz. Esto es un tuner por guaya analógico. Aquí tengo mi interruptor de potencia, el selector de speaker, principales y remotos, el muting para la FM que permite que cuando la señal está por debajo de cierto nivel no oigamos la estática de fondo, un control de volumen por supuesto. El control de bajos agudos es sofisticado porque me permite el control por separado de los altavoces del frente, estéreo de derecho e izquierdo frontales, del fondo, derecho e izquierdo envolventes, los llamaríamos hoy en día. Aquí tengo el control de audibilidad, el filtro que atenúa el ruido de alta frecuencia. Acá tengo el complicadísimo control de balance. Balance frente, fondo, derecho, izquierdo, trasero, derecho, izquierdo, frontal. Este es el que vamos a usar casi todo el tiempo porque la máquina normalmente se usa en estéreo. Poca música hay cuadrafónica. Vale la pena que la consigan, es una experiencia maravillosa. Aquí tenemos el descodificador. Podemos usar el equipo en monofónico, no hay ningún problema. Podemos usar el equipo en estéreo. Podemos utilizar el equipo con entrada discreta de 4 canales. La entrada discreta de 4 canales es de un programa de música cuadrafónica grabada con los 4 canales por separado. Es decir, la compramos en cinta magnética de OpenRel de carrete pequeño. Decca Records y el resto de los proveedores te ofrecían los discos que habían sido grabados a 4 canales en 4 canales discretos. Entonces se conectaba el equipo con 4 terminales RCA. Pero cuando oíamos un disco, los discos no estuvieron disponibles con 4 canales por separado, sino que teníamos el mismo cartucho, la misma aguja o una aguja que lea hasta 50 kHz. La aguja sí tenía que ser forzosamente elíptica o hiperelíptica para que el ancho de banda llegara a los 50 kHz y entonces estaban codificados los 4 canales. Habían 2 descodificaciones, Varimatrix de Sansui y SQ Decoder, que creo que es el de CBS. Entonces, como no se pusieron de acuerdo y habían 2 estándares, Beta y VHS, pues teníamos que utilizar alguno de los 2. Varimatrix es una idea de Sansui, pero ellos compartieron la patente y la usó todo el mundo y era el mejor sistema, con el defecto de que requería de un calibrador. Entonces aquí tenemos el calibrador para que la separación entre los canales sea la más perfecta. Si nos pasamos de la raya suena raro, si ponemos de menos suenan los canales amuñoñados. Así que hay que calibrarlo porque depende de cada grabación en particular. Aquí tenemos el selector de fuentes, radio AM, radio FM, plato tocadiscos, discreto 4 canales y 2 selectores, 2 bucles de grabación. Aquí tengo otra sofisticación adicional. Cuando nosotros recibíamos un programa de audio en estéreo, FM estéreo, no necesariamente se transmitía con Dolby, pero en algunos años en los Estados Unidos de América se transmitió la radio FM estéreo con Dolby B. Y era muy importante porque cuando se transmitía a 4 canales el ruido de fondo podía ser un problema y requeríamos la descodificación, reducción de ruido Dolby B. Entonces aquí tenemos, esto es curiosísimo, seleccionamos la función del meter y podemos calibrar el nivel de descodificación. El 0 decibeles Dolby para reproducir y el 0 decibeles Dolby para grabar. Esta es la misma calibración o algo parecido al nivel de grabación con un tono piloto y todo de un deck de cassette con Dolby B, porque si el nivel de grabación y el nivel de reproducción eran diferentes, el Dolby B se equivoca y me quedo sin brillo o suena chillón. El nivel tiene que ser exactamente el mismo y por eso es que se tiene que poder calibrar. Esta es una máquina sofisticada, al igual que el amplificador integrado Marantz Model 1150D que tenía el descodificador de Dolby. Esto es una súper sofisticación, no todas las máquinas la traían. Y es muy curioso porque este no es un receptor de alta gama, pero tiene una opción de alta gama, que es el descodificador Dolby B, que reduce en 8 decibeles el ruido de alta frecuencia. Muy útil para un equipo como este. Ahora vamos a ver la conectividad, que en esta máquina es soberbia, complicadísima. Vamos de lo conocido a lo desconocido. Cable de energía, fusible principal. Seleccionamos el modo en que vamos a utilizar la potencia. O son 40 vatios para 2 canales o son 4 canales a 17 watts. Aquí tenemos el blasón que identifica el equipo. Marantz Model 2440. En este caso puede consumir hasta 270 vatios. Es diseñado en los Estados Unidos, pero ya esta pieza es producida en Japón con calidad norteamericana. Muy bueno. Como les comenté antes, podemos conectar 4 parejas de altavoces, que son los frontales y los traseros principales, los frontales y los traseros envolventes.
Por supuesto, conectar este montón de altavoces no tiene sentido, pero tenemos esa opción. Aquí tenemos la oportunidad de conectar un control remoto. Y lo que yo les dije, él tiene su descodificador de sonido estereofónico, desde el plato tocadiscos, desde las cintas o desde la radio. Pero para descodificar a 4 canales la cosa se complica. Como no había un estándar en Estados Unidos para descodificar 4 canales siempre, entonces aquí tenemos una salida sin descodificar para que coloquemos un descodificador de 4 canales para la radio FM y nos conectemos entonces con alguna de estas entradas, vaya usted a saber cuál. Aquí tengo las antenas de FM de 75 ohmios o de 300 ohmios. Una antena especial de AM para mejorar la recepción. Recuerden que esto es un receiver, su propósito es oír radio. Aquí tenemos la calibración del nivel de muting, por debajo del cual el equipo deja de sonar para no dejarme oír estática. Aquí tenemos la antena de bastón de ferrite tan normal. Aquí tenemos 2 salidas de energía. Y aquí tenemos la complicación. Aquí tenemos el plato tocadiscos fono. Aquí tenemos la entrada del CD4, del descodificador de 4 canales. Frontal, el descodificador de 4 canales trasero, es decir, sería la entrada de esta salida. Acá tenemos los bucles de grabación que son estereofónicos, pero que se pueden convertir en bucles de grabación cuadrafónicos, porque su propósito era conectar un OpenRel de 4 pistas, de 4 canales. Me refiero a un grabador de cinta magnética de propósito doméstico, pero de 4 canales, como este. Aunque esta máquina no es propiamente cuadrafónica, es un 4 pistas, porque está pensado para grabar música en un pequeño estudio de grabación amateur. Pero había máquinas como esta, como la Sony, que en su oportunidad les mostré, que es legítimamente un cuadrafónico, porque lo que estaba, su propósito era que compraras música de una casa como Decca Records, como EMI, como lo que sea, que venía a 4 pistas, la reprodujeras a 4 pistas, salieras con ese sonido cuadrafónico a tu receptor doméstico y oyeras tu música de 4 canales. Por supuesto, un equipo se puede usar para una cosa y para la otra. Es decir, este es un 4 pistas que se puede usar como cuadrafónico, y el otro cuadrafónico que les mostré se puede utilizar como un 4 pistas, porque ambos tienen las funciones de grabar y de reproducir y de montar sonido y tal. Pero si lo usamos para comprar música cuadrafónica y oírla aquí, pues es un OpenRel cuadrafónico. Ahora vamos a apreciar el interior del equipo, que es brutalmente complicado. Hace no mucho tiempo atrás me trajeron un receptor cuadrafónico, un receptor cuadrafónico grande, un Marantz 4300. La oportunidad de cagarla intentando su reparación es disuasiva de mejor no meter mano. Para hacerles el cuento corto, les voy a contar qué pasa con este equipo que lo complica enormemente, con este tipo de equipos que lo complica enormemente. Él depende de sus calibraciones, no solamente de las calibraciones que están aquí afuera para hacerlo funcionar en condiciones, sino que depende de un montón de calibraciones que le permiten estar en el punto de operación. Si ustedes se fijan, aquí hay una calibración para el voltaje de la fuente de alimentación. Aquí hay una calibración del offset 0 para este canal y su corriente de reposo, offset 0, corriente de reposo, offset 0, corriente de reposo, offset 0, corriente de reposo, la calibración del tuner, todas las calibraciones del front end de la sección de radio. Aquí es donde entra la señal de AM o de FM. Dense cuenta, miren, esta es la antena de AM y el cable que lleva la señal es este cablecito que está acá, que llega justamente al front end, que está protegido por una tapa. Luego aquí podemos ver las calibraciones del auxiliar del descodificador Dolby, que son 4 pots. Aquí está la unidad Dolby que tiene sus calibraciones, ya se las voy a mostrar. Es decir, aunque el equipo estuviese perfectamente bueno, solamente acomodando el valor de algunos componentes electrónicos, de unos capacitores, haciendo unas pocas tonterías, se pierden las calibraciones. Y sentarse a calibrar esta máquina es una pesadilla. Miren, esta otra caja blindada tiene el atrapador de 19 kHz, el rechazo de 32 kHz para el descodificador de sonido estereofónico para la FM. Y aquí tenemos los filtros pasabajo que también son calibrables. Aquí tengo la separación entre canales, que esa sí es relativamente sencilla de calibrar. Y aquí tengo el muting balance, que es un nivel a partir del cual no debería descodificar sonido estereofónico.
por arriba. Por abajo esto tiene un montón de calibraciones. De resto la estructura es bastante normal. Tengo un enorme transformador que hace la fuente de alimentación, un transformador acorazado y blindado. Una fuente de alimentación principal que la filtran estos dos capacitores de solo 10.000 microfarad por 35 voltios. Una fuente de alimentación regulada y estabilizada de bajo ruido, que es la que se encarga de alimentar la radio, la sección de frecuencia intermedia, los descodificadores y todo el preamplificador que está por la parte de abajo de esta unidad. En un momento se los voy a mostrar. Es complicadísimo, pero lo que tiene que llamarles la atención principalmente es esto. Este es el módulo de potencia del amplificador Marantz Model 1030. Pero ahora hay dos. Y ustedes dirán, bueno, sí, son dos módulos, siempre han sido dos módulos. Sí, pero es que estos módulos no son monofónicos. Miren. Si se dan cuenta, el circuito está duplicado y es simétrico, porque aquí hay dos canales de salida. Y si yo me acerco para acá, van a ver nuevamente los dos canales con sus transistores de potencia en cápsula TO66. Yo dije en un video que esto se llama TO5. TO5 es otra cosa. Estos transistores de cápsula metálica son TO66. Y si se dan cuenta, son todos 2SD315 tipo B. Con lo cual son transistores japoneses en un equipo americano, porque este equipo se fabricó en Japón. Y son lineales, porque a pesar de que ya estaban disponibles las simetrías complementarias, esto es un equipo de vieja generación. Esto es un equipo a la antigua, que tiene transistores de salida lineales. Sansui tenía una excusa para esto, o una explicación. Y era que los transistores PNP en el Japón durante mucho tiempo no tuvieron un alto rendimiento y no se podía diseñar con ellos. Sí estaban disponibles, pero no sonaban bien. Entonces muchos fabricantes prefirieron no utilizarlos un tiempo hasta que estuvieran disponibles en condiciones. Como yo les he contado, por aquella época, específicamente en 1966, bastante tiempo antes de este equipo, sí habían disponibles transistores complementarios, pero en los Estados Unidos. Y no a un precio accesible, porque el transistor PNP de características equivalentes al NPN, para que realmente fueran complementarios, era carísimo. Y muy pocas máquinas la utilizaron. Hasta donde yo sé, me corrigen si no es cierto, el primer amplificador de uso doméstico o de uso hi-fi conocido que lleva una simetría complementaria pura es este JBL SA600 de 1966, aunque el diseño es de 1965, que es cuando se encargaron estos transistores especiales para poder montarlos acá. Tiempo después, en Japón todavía no están disponibles los transistores complementarios a un costo razonable, y este Marantz Model 1120 de 1972, 6 años después, todavía usa transistores de salida lineales, porque los PNP, los complementarios, no tenían buen rendimiento. Hasta aquí este primer capítulo que le dedicamos a este bonito receptor. Dense cuenta de que es enorme y tremendamente complicado, al que afortunadamente no tenemos que hacerle la recalibración. Solo tendremos que limpiarlo y acomodar un par de tonterías que están mal para ponerlo en condiciones. Se los estoy mostrando tal cual como nos los trajeron. Y esto responde a una pregunta. Hay mucha gente que me dice, el equipo funciona, perfecto, ¿hay que hacerle algún mantenimiento o lo puedo dejar como está? Y la primera cosa que yo comentaría es la siguiente. Los disipadores de calor de las unidades de potencia funcionan exactamente igual que los radiadores de un refrigerador. Si se cubren de polvo, que es normal, su eficiencia evacuando el calor baja y el amplificador se calienta un poco más. Es interesante limpiar el equipo para que los disipadores de calor puedan hacer su trabajo y no me recalienten los transistores de salida. Otro mantenimiento curioso e interesante es que estos transistores no están montados directamente en el disipador de calor. Se pueden fijar ustedes que tienen una mica separadora que opera como aislante eléctrico, y que entre la mica y el disipador y entre la mica y el transistor debe haber pasta siliconada para evacuar el calor. Esa pasta con los años se seca. Un mantenimiento preventivo es quitar los transistores, limpiar la pasta vieja, poner pasta nueva, para que el equipo no se caliente y nosotros tratemos de proteger los transistores de salida originales, porque son los responsables de la calidad de sonido original del equipo. El análisis de este tipo de unidad de potencia y del preamplificador que tiene este receptor está en mi libro Electrónica para alta fidelidad, en su primer volumen.
donde pueden ver cómo es el circuito, por qué lo diseñaron así, cómo funciona, qué distorsión crea y qué sonido tiene. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.